Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha tocado el corazón de muchos seguidores y que ha generado un sinfín de especulaciones y, sobre todo, mucho cariño. Vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de esa decisión que, como dice nuestro título, asterisco siempre estará en mi corazón asterisco. Prepárense para un viaje emocional, lleno de análisis, reflexiones y, por qué no, algunas lágrimas de nostalgia. Si son nuevos por aquí, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Creemos una comunidad donde podamos compartir nuestras pasiones y seguir de cerca a nuestras estrellas favoritas. Este vídeo gira en torno a la historia de amor que cautivó a millones, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos que no solo conquistaron las pantallas con su talento en Sen Kalkam, sino que también se ganaron un lugar privilegiado en el imaginario colectivo como una de las parejas más queridas y admiradas. Hablaremos de cómo esa chispa que nació en el set traspasó la ficción para convertirse en una realidad, de los momentos que compartieron, de la química innegable que desbordaban y, por supuesto, abordaremos esa decisión que marcó un antes y un después en su historia juntos, una decisión que para muchos fue difícil de asimilar pero que a la vez demostró una madurez y un respeto que vale la pena destacar. Recordemos, para quienes quizás no estén tan familiarizados, el fenómeno que supuso Sen Kalkam. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble conexión entre Hande y Kerem. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron de una manera tan auténtica, tan palpable, que los espectadores ansiaban verlos juntos también fuera de la pantalla. Y, para su alegría, así fue. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y momentos compartidos que confirmaban que su amor era tan real como sus actuaciones. Era imposible no contagiarse de esa alegría, de esa complicidad que irradiaban. Cada aparición juntos, cada viaje, cada gesto de cariño se convertía en noticia y era celebrado por sus seguidores. Eran la pareja perfecta, la que todos soñaban, la que inspiraba. Pero como en toda historia, y en la vida misma, hay giros inesperados. Llegó un momento, y sé que esto fue algo que a muchos les dolió, en que se anunció su separación. Y aquí es donde entra la parte más delicada de nuestro tema de hoy, asterisco su decisión asterisco. Una decisión que, aunque para algunos pudo parecer abrupta o incluso triste, para ellos significó, entendemos, un camino hacia el crecimiento personal y profesional. No fue una ruptura impulsiva ni marcada por el escándalo. Al contrario, y esto es lo que quiero resaltar, fue una decisión tomada con respeto, con madurez y, lo más importante, desde el cariño mutuo que siempre se profesaron. Pensemos en la presión que conlleva ser una figura pública, especialmente cuando tu relación se convierte en el foco de atención de millones de personas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican es analizada, interpretada y a veces, lamentablemente, criticada. Mantener una relación en un entorno tan expuesto es un desafío monumental. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre lo que significa asterisco su decisión asterisco. No sabemos los detalles íntimos, las conversaciones que tuvieron, las razones específicas que los llevaron a tomar este camino. Y creo que es importante respetar eso. No somos sus amigos cercanos ni sus familiares, somos espectadores que admiramos su trabajo y, en su momento, su relación. Sin embargo, basándonos en lo que hemos podido observar y en las declaraciones que han compartido, podemos inferir que su decisión no fue fruto del desamor, sino más bien de un entendimiento profundo sobre lo que era mejor para cada uno en ese momento de sus vidas. Ambos son artistas jóvenes con carreras muy prometedoras y a veces, la vida te presenta encrucijadas donde debes elegir priorizar tu desarrollo personal o profesional. Y en este caso parece que optaron por seguir caminos separados para poder crecer individualmente, sin que esto significara el fin de un vínculo especial. Quiero detenerme un momento en la manera en que manejaron su separación. Fue ejemplar. A diferencia de otras rupturas de celebridades, no hubo dimes y diretes, no hubo ataques públicos. Por el contrario, ambos mantuvieron un discurso de respeto y cariño mutuo. Hande en diversas ocasiones ha hablado de Kerem con admiración y gratitud, y lo mismo ha hecho él. Esto demuestra una fortaleza emocional y una inteligencia emocional digna de admiración. Es fácil dejarse llevar por la frustración o el resentimiento, pero ellos eligieron el camino del entendimiento y la aceptación.
Y esa es una lección valiosa para todos nosotros. Piensen en la importancia de las decisiones en nuestras vidas. Todas las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, nos moldean, nos enseñan y nos hacen quienes somos. Y cuando se trata de decisiones que afectan a relaciones, especialmente relaciones que han sido tan queridas por el público, es fundamental recordar que detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus propios desafíos y sus propios caminos. Su decisión aunque quizás no fue la que todos esperábamos, fue una decisión que al final del día, les pertenece solo a ellos. Y debemos honrarla y respetarla. Han pasado un tiempo desde que se separaron, y hemos visto a ambos seguir adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos y construyendo sus propios caminos. Y es maravilloso verlos florecer de manera individual. Hande ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevas series y películas que demuestran su versatilidad y su talento. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando diferentes géneros y demostrando su pasión por la actuación y la producción. Lo que me llama la atención de esta historia es cómo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto parecen haber perdurado. No es algo común en el mundo del espectáculo, donde a menudo las rupturas se vuelven mediáticas y cargadas de drama. Sin embargo, Hande y Kerem nos han demostrado que es posible separar los caminos sentimentales y aún así mantener un vínculo de amistad y admiración. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que su decisión sea tan significativa. No fue un final, sino una transformación. Un paso hacia una nueva etapa en sus vidas, donde el amor se redefinió, pero no desapareció por completo. Muchos de ustedes, estoy seguro, recordarán esos momentos icónicos de ellos juntos. Las miradas cómplices, las sonrisas genuinas, los abrazos que parecían decirlo todo. Es natural que extrañemos esa química que veíamos en pantalla y en sus apariciones públicas. Pero la vida avanza, y las personas también. Y lo importante es que de esa etapa, se llevaron aprendizajes, recuerdos imborrables y sobre todo, un respeto mutuo que sinceramente, creo que es lo más valioso que pueden conservar de esa relación. Me gustaría que reflexionáramos sobre el título, Hande Kerem siempre estará en mi corazón su decisión. El mi corazón se refiere a los fans, a nosotros que los queremos, que admiramos su talento y que en su momento, también nos enamoramos de su historia. Pero también, y quizás en un sentido más profundo, puede interpretarse como que esa etapa de sus vidas, esa relación, también ha dejado una huella imborrable en sus propios corazones. Porque, seamos honestos, cuando compartes tanto, cuando vives momentos tan intensos, es imposible que eso no te marque de alguna manera. La decisión de separarse, aunque dolorosa para algunos, fue una muestra de valentía. Decidir priorizar el propio bienestar y crecimiento, incluso cuando eso implica dejar atrás algo que fue tan hermoso y significativo, requiere una gran dosis de madurez. Y eso es algo que, como admiradores, debemos aplaudir. En lugar de aferrarse a algo que quizás ya no funcionaba de la misma manera, eligieron la honestidad consigo mismos y con el otro. Pensemos en lo que significa para nosotros como audiencia. Hemos sido testigos de su amor, hemos celebrado sus éxitos juntos, y ahora, también somos testigos de su crecimiento individual. Y eso es, a mi parecer, una historia aún más inspiradora. Nos enseña que las relaciones pueden evolucionar, que el amor puede transformarse, y que la vida, incluso después de un final, siempre ofrece nuevas oportunidades. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas permanente. Tienen sus propias luchas, sus propias decisiones difíciles, y sus propios momentos de introspección. Y la decisión de Hande y Kerem de seguir caminos separados fue, sin duda, una de esas decisiones importantes que marcaron un antes y un después. Pero como dijimos al principio, esa decisión, en lugar de ser un final definitivo, se ha convertido en una parte de su historia, una que estoy segura, ha contribuido a moldearlos y a fortalecerlos como personas y como artistas. Y es por eso que, aunque pueda haber nostalgia, también hay un sentimiento de gratitud por lo que nos brindaron. Por la alegría que nos dieron, por la inspiración que significaron. Y ahora, al verlos seguir adelante, al verlos brillar en sus proyectos individuales, podemos sentirnos orgullosos de haber sido parte de su comunidad de seguidores y de haber presenciado una parte de su viaje. En resumen, hemos hablado de la increíble conexión entre Hande y Kerem Bürsin, del fenómeno que supuso Sen Kalkapm, y de cómo su amor traspasó la pantalla.
Hemos analizado, desde nuestro humilde lugar como espectadores, la decisión de separarse, destacando la madurez, el respeto y el cariño que demostraron en todo momento. Hemos reflexionado sobre la importancia de las decisiones en nuestras vidas y cómo éstas nos moldean, y hemos concluido que aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el vínculo especial que compartieron y los aprendizajes que obtuvieron de ella, sin duda siempre estarán presentes en sus corazones, y en el de quienes admiramos su historia. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado tan interesante y emotivo como a mí. Les invito encarecidamente a que compartan sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció su relación? ¿Cómo vivieron su separación? ¿Qué aprendieron de ellos? Me encantaría leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras publicaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.